Hola, estamos iniciando un episodio más de Sesiones Metropolitanas. Mi nombre es Miriam González y platico con expertos y expertas sobre problemáticas urbanas desde su punto de vista y algunas acciones que se han propuesto como solución en el ambiente. Escucha este episodio y otros más en las redes sociales de Metrópoli Laguna. El día de hoy presento con mucho gusto a Juan Carlos Hurtado. Él es psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana y estudió la maestría en Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde el 2012 se ha dedicado al estudio, la investigación e intervención de las violencias a través de diferentes enfoques y de manera más reciente ha participado en investigaciones sobre el desplazamiento forzado interno en México, en el diseño y desarrollo de diagnósticos y programas de intervención para el respeto de derechos humanos y la prevención de conflictos comunitarios derivados del impacto social por proyectos de gran infraestructura. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Miriam, buenas noches, muchas gracias, todo muy bien. Agradezco mucho la invitación y tan amable presentación. Muchas gracias. No, pues gracias por el tiempo que nos permites. Justo en la plática anterior que tuvimos respecto a qué podemos platicar, qué podemos hablar de toda la experiencia que tienes, empezábamos a ver un poco en este gran panorama de cuáles son las palabras o los temas que se nos vienen a la mente cuando hablamos de la violencia, desde el riesgo, no peligro, desde cómo reparar, qué acciones se toman. Pero antes de empezar a tener todo a iniciar el recorrido de qué es, de lo que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría que empezáramos, si tú me dices a mí, ¿cuál es el mejor ejemplo o la mejor manera que a ti te gusta explicar qué significa violencia? Claro que sí, Miriam. Fíjate que es muy interesante y como bien lo comentas, cuando nos sentamos a platicar al respecto, es el tema de la violencia algo sumamente complejo, ¿no? Yo creo que se han dedicado muchos estudios y muchas investigaciones, muchos paradigmas para poder abordar el tema de la violencia. Pero justo en este recorrido en el que he tenido oportunidad de participar, algo que me ha ayudado a entender esta complejidad es hacerlo en una unidad básica de identificación, que es el daño. Yo creo que la identificación, la generación de daño, es la manera mínima en la que podríamos apoyarnos para poder entender y comprender la complejidad de la violencia. Después de ahí, lo podemos pasar a múltiples paradigmas, a muchos ámbitos, a muchas temporalidades, a muchos espacios, a muchos momentos, en todas las dinámicas sociales de desarrollo. Entonces, para poder precisarlo así de una manera simple como me lo pides, yo diría que es eso, el daño. ¿Ok? Y después de esto, cuando hablamos de cuáles son los principales daños quizá que podamos percibir en un aspecto o en un ámbito urbano, vamos a como ponerle un primer parámetro, ¿no? En las ciudades, ¿qué tipo de daños son como ya sea los más comunes o los que se pueden encontrar? Sí, sí, sí. Ahí, mira, podemos explicarlo de múltiples formas. Quizás una manera en la que yo lo he entendido es a través de un autor que se llama Gattung. Él habla del triángulo de la violencia, por ejemplo. Creo que es una manera para poder ejemplificar de qué estamos hablando, daño en dónde, para entender y aproximarnos, por lo menos en un primer momento, a entender este triángulo de la violencia. En este triángulo de la violencia, él habla en sus tres picos, ¿no? Habla de la violencia estructural y la violencia cultural o simbólica. Y en un pico de arriba habla de la violencia directa. Entonces, los dos de abajo, que son los picos, que hablamos de la violencia escultural, simbólica y estructural, o estructural, él lo denomina como la violencia invisible, ¿no? La violencia que no se puede identificar tan fácilmente, que no es perceptible, que no es inmediata, que a lo mejor no vemos en realidad cuál es el daño bajo esta premisa que está generando inmediatamente, pero que en algún momento
va a suscitar a través de este otro pico, que es la violencia directa, que es el pico del iceberg, donde ya se manifiestan diversas conductas, diversos tipos de violencia, donde podemos hablar de la física, de la psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, violencia de género, violencia a diferentes poblaciones vulnerables, y centrándonos nuevamente en esta idea de poder configurarlo o ubicarlo en un espacio que, como puede ser una ciudad, pues se puede manifestar de múltiples formas. Y ahí, en esa manifestación, pues podemos hablar más o menos, siguiendo este ejemplo, de que también se manifiesta a través tanto de violencias como lo que ya se empieza a configurar y que a través del derecho, pues ya se llama delito, por ejemplo. Entonces ahí es donde podemos pasar de un daño a lo que se manifiesta como una violencia y lo que puede o no configurarse como delito. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que la manera más eh, frontal de poder verlo es hablar de violencia y no únicamente de delito ni criminalidad, porque digamos que el delito de pronto está sujeto al derecho, ¿no? A lo que el Código Penal diga, y de pronto la modernidad, las reformas nos puede detonar entre que algo es violento y no necesariamente un delito, o al revés, ¿no? Y por ejemplo, siguiendo todavía la cuestión del daño y un poco a poco cómo se va entendiendo, ¿no? Es decir, cuando lo vemos reflejado en un daño, ya sea en estas cuestiones directas que tú mencionas, así como muy ya más tangibles, hablamos como de la contraparte quizá de decir cómo se atiende o cómo se espera que se atienda este tipo de situaciones. No sé si sea correcto decir que tenemos la violencia y en contraparte tenemos la seguridad, o cómo verías tú esta situación, es decir, cómo se busca, ya sea evitar o reparar el daño, y si esto tiene que ver con la noción de seguridad que tenemos quizá en un territorio, ¿no? Sí, yo creo que lo dices muy bien, Miriam. A mí me parece que el tema de la seguridad sí puede ir relacionado con el tema del daño, no necesariamente con el tema de la violencia, pero sí con el tema del daño, que lo entendamos como esta unidad mínima de, digamos, manifestar el tema de la violencia. ¿Y por qué? Porque digamos que ese daño que uno puede sentir, percibir, tiene múltiples aristas, ¿no? Múltiples aristas, múltiples momentos, múltiples espacios. Y también para poder responder a esto que planteas, Miriam, me gustaría hablar de los actores sociales que intervienen. Es decir, en este tema de la violencia también es muy importante reflexionar acerca de los actores que intervienen en estos hechos de violencia. A lo mejor en algún momento de la vida nosotros entendíamos que para que existiera violencia teníamos que tener dos actores, ¿no? El victimario y la víctima. Pero hay un actor muy importante que es este tercer actor en el que es sumamente importante, ¿no? Este tercer actor lo podemos colocar como parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque este tercer actor puede intervenir de alguna manera. Puede ser de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Puede juzgar, puede delimitar, puede sancionar, puede legitimar, puede potenciar, puede exacerbar la violencia o puede cortarla. Este tercer actor es sumamente importante porque es donde todos en algún momento hemos estado, todas y todos en algún momento hemos estado, por lo menos como este tercer actor. Ahora, analizar la violencia de estos espacios nos lleva, es muy común que las personas que suelen aproximarse a los estudios de la violencia, pues reflexionen un poco acerca de la vida, de los recorridos y dónde hemos ubicado la violencia. Por mencionar algunos espacios, desde el hogar, desde la familia, pero también en la escuela, ¿no? Aquellos lugares donde hay interacción dinámicas en los trabajos, en el espacio público. Entonces, esto de alguna forma nos genera cierta vulnerabilidad, nos vulnera ese daño. Ahora, hablando de este tercer actor que interviene, y para responder a esta pregunta que en donde podemos abonar a la seguridad, es donde puede, pensando en el mejor de los casos, intervenir para cortar la violencia, ¿no? Para sancionar, para buscar juzgar, para buscar romper, digamos, esa dinámica violenta que se está generando. Pero
a veces esos actores también hacen todo lo contrario, ¿no? La legitiman, la exacerban, la potencian. Entonces, para hablar de seguridad dentro de los espacios, comúnmente, pues es donde ya miramos para esto del control social, el tema de las dinámicas, a ese tercer involucrado que siempre está dentro de las estructuras sociales, que es el Estado, por ejemplo. El Estado es el que, en este caso, en un mundo, eh, digamos, ideal, es el que interviene para poder sancionar o juzgar en términos de seguridad pública, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años hemos tratado o se han visto que estos modelos de seguridad pública están mutando a una especie de seguridad ciudadana. Si tú te das cuenta en la política pública nacional, ya no se habla tanto de eso, de seguridad pública, sino de seguridad ciudadana. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Que la pública, la seguridad pública está, digamos, poniendo la responsabilidad a las instituciones del Estado plenamente. Y en la seguridad ciudadana busca una corresponsabilidad con la ciudadanía, ¿no? Que busca su participación, su intervención, y ya estamos aquí hablando de políticas públicas o políticas criminales que están afrontando el tema de la violencia relacionado con la seguridad, por supuesto. Me quedo pensando como en el cambio de perspectiva y la corresponsabilidad que resulta de, bueno, ahorita pareciera solo cambiar como el título, ¿no? De seguridad pública a seguridad ciudadana, pero pues la intención que va atrás de eso habla de la responsabilidad. ¿De dónde viene cambiar esta perspectiva de decir, bueno, ahorita con lo que tú comentas del tercer actor, pareciera que nosotros estamos, cuando hablamos de gobierno, quizá históricamente un poco acostumbrados a este paternalista, ¿no? Quizá en esta parte de la seguridad es a donde iba, o sea, como que por eso va, porque ya se busca que no sea como esta intervención de otros, sino un tanto de compartamos responsabilidades, cuando te refieres a que ya sea más una seguridad ciudadana. Sí, sí, Miriam, yo creo que tiene múltiples visiones, ¿no? Uno puede verlo desde una mirada de política pública, de estado de bienestar, estado de derecho, y sí, ¿no? Es como una invitación a participar a la ciudadanía en estos hechos de seguridad ciudadana. Pero es más complejo que eso. Creo que algo muy interesante cuando se habla de violencia, eh, y que es algo que yo he aprendido y que trato de implementarlo siempre que estamos viendo algún tipo de fenómeno, alguna problemática, es mirarlo desde diferentes ojos y eso ayuda bastante. Por un lado, uno puede decir si es una corresponsabilidad ciudadana, porque justo la violencia emana y se desarrolla no solamente en las instituciones, en esta relación institución y ciudadanía, sino también eh, las personas que trabajan dentro de las instituciones también son violentadas, por ejemplo. Pero hay otra visión en la que dice, bueno, es una manera en la que el Estado se quita esa responsabilidad y dice, bueno, no es mi culpa nada más, también ustedes están formando parte de esto, ¿no? Y como sabemos, la complejidad y la gran complejidad que tiene términos de seguridad y violencias en México, tiene unos entramados que amalgaman muchas dinámicas muy complejas por la presencia de el crimen organizado, de grupos delictivos, por la participación incluso a veces de las personas sin darse cuenta dentro de esas estructuras, pero también dentro del gobierno, ¿no? A veces hay participación dentro de las estructuras. Entonces, algo que no tenemos que olvidar es que las personas que están a cargo de también sancionar, perseguir, vigilar, pues siguen siendo personas, ¿no? Que también tienen una complejidad, que también son violentadas. Me hace pensar, por ejemplo, en los policías, ¿no? En los policías municipales. Que el policía municipal es ese elemento que representa al Estado en la seguridad en su primer bastión, ¿no? En la primera persona que uno acude comúnmente cuando tiene alguna cuestión que fue violentado o sufrió algún delito es el policía municipal. Y de ahí es la representación del Estado para la búsqueda de justicia. Y eso nos hace reflexionar, mira, en muchas cosas, como cómo están siendo capacitados los policías y las policías municipales particularmente. ¿Cuánto están ganando? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Son las más favorables o no?
¿no? Entonces ahí es donde podemos este posicionamiento, basándonos en ese triángulo que te comento, en el de la violencia estructural, cultural y simbólica, en la que detrás hay algunos elementos que no solamente, y debemos ser muy cuidadosos en señalar quién es el responsable, sino hay que unas estructuras detrás que a lo mejor están posibilitando otras violencias directas inmediatamente. También nos hace pensar en las servidoras y los servidores públicos, si están facultados para, en efecto, poder atender alguna denuncia. Es muy curioso la dinámica, sobre todo en términos de cifras, de estadísticas. En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hay unas estadísticas que se llevan para conocer cuáles son los delitos más comunes dentro de las ciudades, dentro de los municipios. Y a veces esas cifras, históricamente en México, sabemos que representan menos del 80% de los delitos, que es lo que llevamos la cifra negra. Es decir, aquellas cifras que en efecto no se están reportando, solamente un porcentaje mínimo es el que se reporta. Entonces, de pronto tiene esos matices de una interpretación cuantitativa que puede ser ahí un poco pues escabrosa, ¿no? Un poco matizada. Y nos hace pensar también, y respondiendo a la pregunta que planteabas hace rato, miren, ¿cuáles son los tipos de violencias más comunes dentro de las ciudades, dentro de las urbes, en las metrópolis? Yo creo que una que hay que mencionar siempre, siempre es la violencia de género. Creo que esa es una violencia sumamente importante en el tema de las metrópolis porque tiene diferentes y múltiples manifestaciones en el espacio urbano, dentro de las empresas, dentro de las fábricas, en el transporte público, en la vía pública, eh, dentro del hogar, ¿no? Yo creo que esa es una de las que yo diría que es una de las que hay que poner el ojo, sobre todo en el contexto mexicano, y las otras, pues sobre todo que tienen que ver con las que amenazan a las poblaciones que tienen alta vulnerabilidad. Ujú. Aquí ya podemos hablar de un montón de ellas, ¿no? Sí, me quedé, iba más en el sentido de hacer una reflexión, ¿para qué nos sirve? Como a entender un poco las violencias, pero creo que más bien empieza como a abrirse todo este panorama de en dónde existen las violencias, ¿no? Y puede ser una cuestión física en un territorio, en un espacio, como tú lo dices, en la calle, en nuestra propia casa, en nuestro trabajo, ¿no? En el camino, en el transporte, o sea, como que aquí es donde empezamos a ver, es necesario primero ubicarnos como en dónde y luego ir desmenuzando poco a poco el daño, ¿no? Me quiero regresar a tu experiencia en cuanto a identificar y a entender cómo afecta la violencia en los aspectos que tú has realizado, la experiencia que tienes respecto a la prevención de conflictos de impacto social derivados de estos proyectos de gran infraestructura. Creo que tal vez si me platicas un poco respecto a esta experiencia, podamos ir aterrizándolo como en aspectos muy prácticos, ¿no? Es decir, una situación, qué tipo de daños genera y como para ir viendo un poco los efectos. Quizá es una imagen como más des descriptiva, ¿no? De la violencia. Sí, Miriam, en efecto, yo creo que el desarrollo en este momento de algunas infraestructuras deben ser desarrolladas con mucho cuidado porque de no ser así podría generar algunos impactos sociales, ¿no? Y dentro de los impactos sociales que puedan ser considerados negativos, podrían ser algunas violencias para personas vulnerables. Entonces, responder a esta pregunta, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de participar y que fue donde empecé a hablar y a hacer algunos estudios sobre la violencia, en programas y proyectos de prevención social de la violencia y de la delincuencia. Estos proyectos tenían la particularidad de focalizarse a diferentes poblaciones que se consideraban en ese momento poblaciones vulnerables y prioritarias, que era la violencia de género, la violencia escolar, la violencia en el espacio público, en el transporte público, la violencia comunitaria
y en algún momento también en algunas ciudades que era la violencia con el turismo, por ejemplo, que eso genera. Entonces, ahí son algunos ejemplos de poder buscar formas a través de programas sociales, a través también de participación ciudadana y de otros actores de interés, de poder generar acciones para poder disminuir esas afectaciones, esos daños a las personas. ¿Cómo va, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas los policías, ¿no?, municipales, que son como Ujú, el primer contacto, ¿no?, para atender las cuestiones de violencia. Ahorita que estás mencionando, por ejemplo, la violencia en la escuela, la violencia de género y la aplicación de un proyecto, de un programa social de cómo es el proceso de encontrar este programa que está pensando en quizá resolver una situación y la situación. O sea, entiendo que ahora tú te vuelves este agente que está en el primer contacto, ¿no? Tratando ujú. de bajar los buenos deseos y de enfrentar a la situación real. O sea, desde tu experiencia, ¿cómo es esta persona que está mediando estas situaciones y qué podemos hablar respecto a si se encuentran, si existe como lo que se baje, ¿no? O no existe. ¿Tú cómo lo has visto? Sí, claro, Miriam. Yo creo que hablar de ese tema en este momento es muy interesante porque vamos a hablar del imaginario social que uno tiene con las y los policías, por ejemplo, los policías municipales. Entonces, para hablar de esto, creo que es importante definir que hay distintos tipos de prevenir la violencia. Uno es situacional, ¿no? Uno es situacional e instrumental en la que se previene a través de diferentes instrumentos, objetos o personas que pueden minimizar, digamos, los delitos o las violencias, lo que pueden ser desde cámaras, por ejemplo, de vigilancia, una patrulla o poner a una persona o un elemento de seguridad en algún lugar estratégicamente para que se manifieste la presencia policial o la presencia de este estado que venimos hablando para la seguridad. Esa es una manera de prevenir. Eh, bueno, su funcionalidad depende mucho del contexto y es bastante debatible, pero esa es una manera de hacerlo. Y la otra, pero es la más inmediata, incluso es la más, voy a decir, socorrida y demandada, ¿no? La que más a veces se aplaude porque es más visible, es más inmediata y se identifica mejor. Y después tenemos esta otra, que es la prevención social de la violencia y la delincuencia. Esta prevención social apuesta más por acercarse a la comunidad, conocer el contexto y hacer este tipo de proximidad que comentas. Ahora, este tipo de proximidad se hace a través eh, de otros elementos de seguridad que no son los mismos que se paran en las calles o que son de reacción, ¿no? Digamos que la estructura policial en la seguridad ciudadana tiene diferentes elementos, unos que son de cuidado, reacción, y hay un área que se llama policías de proximidad o policías de prevención del delito. Cabe mencionar que estos son los que tienen, digamos, el objetivo de poder acercarse a la comunidad un poco más de una manera diferente a como lo hacen todos los otros policías. Estos tienen esa misión de poder conocer al representante de la comunidad, al representante quizás de las comunicaciones entre empresas en una región, al que identificas en la calle, al que hace su rondín y sabes a qué hora va, a qué hora viene, etcétera. Bueno, estas intervenciones en las que te comento que participé, trabaja con esos policías principalmente, que en su capacitación, pues también tienen un ingrediente más de formación policial más cercana a la policía de proximidad, a los derechos humanos, este, a esas otras técnicas y metodologías, además de todas las que ya llevan para ser policías, tienen un ingrediente que va en ese sentido. Sin embargo, hay que decirlo, no son los policías y no en todas las unidades de policía municipales se encuentran, son pocas y a lo mejor es la oficina más chiquita, ¿no? Tienes una oficina operativa de, no sé, 1000 elementos y la de prevención son 2, son 5, son 3.
existen, a veces no existen. Entonces, eso a veces complica ya en la operatividad, en llevarlo a cabo, complica eso. Y está desde la formación. Y empecé diciendo esto que tiene que ver también con la concepción del imaginario del policía, porque ahora la estrategia de seguridad pública en México es otra completamente distinta a la de proximidad social, ¿no? Si tú puedes ver y hacemos este ejercicio de pensar cuál es la presencia de seguridad que se está potenciando, pues es otra distinta, ¿no? Es una policía armada incluso, una policía con otro tipo de presencia, que abona más a esta primera prevención que te cuento, ¿no? La de reacción, no la de prevención. Pero cuando existe esta de prevención, se instrumenta a partir de esas oficinas de prevención del delito, hasta esas oficinas de proximidad social. Y este es un modelo que lleva muchos años en México, aunque no se desarrolló en todos los municipios y todos los estados del país. Hubo algunos que lo hicieron de una manera bastante ejemplar. Por ejemplo, en Michoacán son pioneros en desarrollar estos modelos de proximidad social, en que la apelan a que el policía se vaya a una escuela primaria, haga alguna dinámica de una manera creativa, de alguna manera lúdica y se presente como policía y de formas pedagógicas y adecuadas transmiten la cultura de la legalidad, la cultura de paz, a dónde acudir, si necesitamos intervención de alguna persona, de una manera más amigable, más pedagógica. Esa es una forma. eh, y las otras son interviniendo con diferentes otros actores, ¿no? Eso es, digamos, un modelo y una forma en la que se concreta y se determina los programas preventivos enfocados desde esta mirada de la prevención social. Y ahorita la diferencia de tener una seguridad un poco más de reacción, como, o sea, obviamente no va enfocado a la prevención o a la cultura, pero ¿cuál crees que es la, digamos, las características no esperadas o los efectos no esperados que podríamos prever de, que le da a esta cultura de seguridad? O sea, es decir, quizá la primera va con este enfoque pedagógico, pues alimenta un imaginario diferente a la policía de reacción que se tiene ahorita, ¿no? ¿Tú qué me podrías decir respecto a esto? Sí, Miriam, creo que la lectura que le das, opino lo mismo que tú. Tiene múltiples consecuencias, múltiples lecturas, uno podría esperar múltiples cosas, pero una esencial y principal es esa, el imaginario de la persona que está encargada de la seguridad, que trata de evitar el daño, es más agresivo, ¿no? Es más violento, tiene una representación distinta. Uno se acerca a las escuelas a través de diferentes programas. Y para esto voy a ocupar un ejemplo, Miriam, si me permites, hace muchos años estuvimos trabajando en una oficina de prevención social de la violencia y el oficial a cargo de esta oficina usaba botargas de policías para llevar los mensajes a las escuelas, ¿no? Lo cual me parecía bastante apropiado porque estaba cambiando de una manera más amigable, más dinámica, acercarse a esta figura policial. Y eso generaba en los niños confianza, ¿no? Confianza para poder escucharlos por lo menos y verlos en la calle, por lo menos saludarlos y sabían que ahí estaba eso. Eh, Ahora, en términos de esta otra policía, pues el imaginario que un niño usando las mismas poblaciones o una niña ve en la calle, arriba de una camioneta con un arma larga y cubierto completamente la cara, es distinto, ¿no? Lo que uno puede generar en términos perceptuales. Y de ahí, pues ya, en términos operativos y de eficiencia, pues hay también múltiples análisis desde muchas miradas, pero esta manera de cuidar o esta manera de buscar la seguridad es completamente distinta de lo que estamos teniendo. ¿Qué resultados esperamos? Pues muchos de los que hemos visto ya, ¿no? Muchas complicaciones, creo que algo desde mi punto de vista que es sumamente importante es sí buscar una inversión más chiquita, no tan estructural, que sí es importante, pero mirar eh, a invertir recursos y hacer políticas públicas en lo chiquito. ¿Y a lo que me refiero con esto? A los municipios, ¿no? A las policías municipales, porque se sigue invirtiendo en las grandes estructuras, en las fuerzas, digamos, castrenses, pero las policías municipales siguen
me parece que hay una deuda pendiente con ellos porque es un trabajo complejo, ¿no? Es un trabajo difícil, es un trabajo demandante, este, y quizás no se está mirando entre esos modelos, esas condiciones laborales que puedan tener o no puedan tener. No en todos lados. Eh, Tampoco quisiera ser pesimista y quedarnos con esta idea. Hay muchos otros ejemplos aplicados en México que han aplicado buenos modelos y que incluso, y creo que esto viene muy bien al tema, Miriam, que han participado con alianzas estratégicas entre la ciudadanía, los municipios y algunas organizaciones no gubernamentales y algunas empresas. Hay registros y hay algunos ejemplos en México de que estos actores han colaborado para poder fortalecer en general la seguridad pública y la seguridad ciudadana de algunos estados, de algunas regiones, de algunos municipios. Entonces, no todo es pesimista. Hace algunos años, y desde el 2013 me parece, hasta el 2021 aproximadamente, había un recurso que se llamaba Fortasec, que era fortalecimiento de la seguridad. Este recurso se distribuía a través de la federación a los municipios con mayor índice de delincuencia y de violencia del país. Y se invertía en prevención social de la violencia, entre otras cosas, infraestructura, capacitación policial, uniformes para los policías, etcétera, etcétera. La inversión de prevención social de la violencia era a través de programas sociales que se instrumentaban a partir de aquí. Cuando ese recurso se quita por cuestiones de política nacional, muchas empresas tratan de mantener eso y arropar a la mejor a los municipios, hacer algunas alianzas con ellos para no quitar ese tipo de implementación y acciones que funcionaron en su momento, que desarrollaron también de una manera muy seria y profesional, y pues hicieron un esfuerzo por generar un fideicomiso o algunos fondos que pudieran solventar ese tipo de proyectos. Y por decirte algún ejemplo, se me viene a la mente Ficosec. Ficosec es un fondo que se desarrolla en el norte del país, particularmente en Chihuahua. Justo son estas alianzas en el que desarrollan diferentes programas sociales de prevención. Y tú sabes, bueno, Chihuahua también es una ciudad compleja, es una ciudad que lastimosamente fue reconocida por la violencia contra la mujer. Entonces fue necesaria la intervención y ahora tienen programas, siguen activos y están desarrollando diferentes ejes, sobre todo para prevenir y buscar este tipo de prevención social. ¿Cuáles dirías que son estas alianzas? Porque supongo que depende del espacio, ¿no? Si estamos hablando quizá, no sé, en un espacio laboral, pues es más fácil entender que buscamos alianzas con, no sé, empresas o alguien que se dedique a eso. Pero ¿cuáles serían estas otras alianzas estratégicas que tú crees que podrían, bueno, que hacen falta o que podrían entrar a esta dinámica de apoyar, ¿no? Ujú. Mira, a mí me parece importante, podemos decir algunas, ¿no? Como las que son casi siempre las que participan, aunque no necesariamente. Por supuesto, una representación del gobierno, una representación ciudadana, una representación empresarial, una representación no gubernamental. Podríamos decir estas, ¿no? Como algunos bastiones que la mayoría de las veces se buscan. Pero creo que es muy importante retomar nuestra unidad de medida de daño y nuestras unidades de análisis, que son variables como el tiempo y el espacio. Creo que sí es muy importante que cuando uno pretenda generar algún tipo de intervención o algún programa social que abone o trate de minimizar o prevenir la violencia, es importante hacer un análisis del espacio y del tiempo para conocer cuáles son los actores de interés más importantes, porque lo acabas de decir bien, puede ser que queramos hacer un programa en un corredor industrial, ahí es muy importante la industria, por ejemplo. Pero si en este corredor industrial, atrás de ahí tenemos 5 ejidos, por ejemplo, los ejidatarios, ¿no? La autoridad de ejidad es otro factor de interés. Pero de pronto, algunos kilómetros no muy lejanos, hay una reserva natural o una reserva ecológica. Entonces,
autoridades de esa reserva ecológica también deben de estar ahí, activistas ambientales. De pronto hay unas vías de tren y esas vías de tren acarrean migrantes y es común. Entonces el tema de migración también es sumamente importante. Y así, poco a poco creo que cada espacio y en cada temporalidad, y creo que es una de las cosas que yo tengo muy presente al hablar de violencia y prevención de la violencia, es que cada espacio, cada lugar, cada región, cada zona tiene una peculiaridad sumamente distinta y los actores participan de una forma distinta, porque también a veces uno puede esperar que haya más participación a lo mejor de una industria en un corredor industrial y no necesariamente. Entonces, cada uno tiene unas peculiaridades distintas, pero es importante y yo sugeriría, digamos, implementar estas metodologías o herramientas de mapeo de actores de interés, ¿no? Que buscan y conocer cuáles son los niveles de influencia que tienen, y etcétera. Y creo que así sería una manera adecuada, donde habría también compromiso de participación, un interés genuino y tendría congruencia y coherencia el desarrollo de los programas o cualquier actividad de intervención o prevención que se busque hacer. Y solamente para que no se nos pase, ya hablamos un poco de las poblaciones más vulnerables o vulnerables. Me confunde un poco en utilizar la palabra adecuadamente, pero ¿cuáles serían estas? Bueno, obviamente, si hablamos de violencia de género, pues hablamos, no sé, de mujeres, niñas, niños, pero típicamente ahorita las poblaciones más vulnerables, ¿cuáles son y qué elementos tenemos actualmente para atenderlas? Sí, yo creo que los elementos para poder atenderlas e identificarlas, podemos usar el marco de derechos humanos. Yo creo que es un marco que nos puede ayudar mucho a sensibilizarnos cuáles son las poblaciones que pueden tener mayor vulnerabilidad. Y de igual manera, cada espacio, cada lugar tiene poblaciones vulneradas o vulnerables distintas. Como te decía hace un momento, yo creo que en las ciudades, y es lo que está en la agenda nacional, es el tema de las mujeres, la igualdad de género, pero también las infancias, ya lo decías tú, niñas, niños y adolescentes. Pero también pensando en una ciudad y en el desarrollo, tú sabes que cuando empieza a generar desarrollo, presencia de ciertas industrias, pues empiezan a generar cosas para la movilidad. Entonces pensemos en eso. A veces hay poblaciones con discapacidad que también les dificulta la movilidad. A veces los adultos mayores, ¿no? Que también poco pueden acceder a agarrar un carro y- o que se les dificulta habitar la ciudad, por ejemplo. Pero también hay unos entornos, algunas regiones que tienen poblaciones migrantes con mucho posicionamiento, mucha representación. Ahí tenemos que ser también sumamente cuidadosos, apelando al tema de los derechos humanos, en que se respeten las comunidades migrantes, de donde sean. Se debe un respeto, ¿no? En este marco de derechos humanos y colocar ese respeto también y sensibilizar a eso no es una cosa fácil, en México en particular. Pero también, dependiendo de algunas regiones, a lo mejor otros desarrollos han empujado a ciertas personas, a ciertas comunidades, lo que estaríamos hablando de desplazamiento forzado, por ejemplo. Entonces, cuando una persona, cuando usa desplazamiento forzado, es cuando por algún motivo que puede ser por seguridad, por violencia, por un desastre natural o incluso por algún desarrollo de un megaproyecto, desplaza a las personas, lo hacen de una manera violenta y ellos buscan refugiarse en algún lugar. A veces los lugares de refugio son algunas metrópolis, algunas ciudades cercanas, algunos municipios que ya tienen un poco más de desarrollo, que ven ellos la posibilidad de poder establecerse y generar un asentamiento ahí. Entonces esas personas en el lugar en el que llegan, aceptarlas tampoco es cosa sencilla y vemos que se genera mucha complejidad ahí, mucha violencia, discriminación, es difícil a veces aceptarlos, pero ellos están en una condición eh, casi más bien humanitaria de protección. Entonces ahí también puede ser una población vulnerable. Y podemos enlistar un montón, Miriam.
pienso también, por ejemplo, en las mujeres trans, ¿no? Que también pueden ser una población vulnerable. Si una mujer trans de pronto está en el espacio público, en un lugar donde no hay una sensibilización al respecto, se puede fomentar una violencia. El tema de la diferencia, ¿no? Todas estas cuestiones en las que a veces no hay tanta sensibilidad desde que somos pequeñitos hasta, y a veces nunca se va, ¿no? Tristemente. Entonces, esas otras poblaciones vulnerables. Y una que también me gustaría enfatizar muchísimo son las poblaciones indígenas. Ahora, en la experiencia que he tenido de hacer estudios donde va a haber grandes desarrollos de grandes infraestructuras, es común que estas empresas busquen ya no las ciudades, ¿no? Que están desarrollándose, sino los lugares más alejados a la ciudad. Eh, Ahí es común que haya asentamientos de poblaciones originarias, de poblaciones indígenas, que tienen sus prácticas, que tienen toda una cultura, una concepción, una conexión territorial, todo una cuestión que debe de respetarse. No siempre se hace de la mejor forma, ¿no? No siempre se miden los impactos de manera adecuada y ahí se complejiza porque también se interseccionan muchas vulnerabilidades. Es decir, podemos hablar de una población indígena que a su vez es desplazada, que a su vez son mayores, adultos mayores, que a su vez son mujeres, que a su vez no hablan español probablemente, que a su vez tienen alguna discapacidad, que a su vez tienen niñas, niños y adolescentes, y así le podemos sumar una serie de interseccionalidades que los vulneran todavía más, ¿no? Estamos hablando de una hipervulneración. Entonces, esas son en realidad poblaciones sumamente vulnerables y que cuando llegan a lo mejor por un tema de desplazamiento o migración a una ciudad, caminando, no siempre las ciudades la reciben con los brazos, casi nunca, ¿no? Siempre es como, ay, ya están llegando y empiezan a etiquetar. Entonces, eso, hablando de poblaciones vulnerables, yo creo que podríamos hablar de estas, e insisto, en cada lugar, cada espacio tiene también las suyas, ¿no? Que tienen estas capas que se van sumando, como dices, ¿no? O sea, realmente no es solo que te quedas en parte de la población tal, sino que pueden seguir agregándose eh, situaciones, barreras, pues, que pasan en ese momento, ¿no? O sea, cómo puedes atender eh, esta situación. Y, por ejemplo, un poco, quizá haya manera de cerrar. Me gustaría conocer cuál es tu visión, si tú pudieras o tener, digamos, el poder quizá de advertirnos o de tener como, darnos esta precaución a un mediano plazo, ¿cuáles serían los principales riesgos o las principales violencias que a nivel nacional tendríamos que prepararnos? Eh, Elige. yo creo que podría decir un montón, pero un marco que siempre me ayuda quizás a aterrizar las ideas es, insisto, el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos creo que es importante que todas y todas las personas podamos tenerlos en mente, porque eso nos empieza a ayudar a entretejer prioridades que parten desde el derecho a la movilidad, el derecho a un medio ambiente libre y sano, el derecho a un hogar, un derecho a la educación, el derecho a un sano desarrollo, a un trabajo, etcétera. Y cada persona pues tiene esos derechos. Entonces, cuando se empiecen a vulnerar esos, yo diría que hay que estar muy atentos a esta vulneración de los derechos humanos. Eh, Porque tiene múltiples aristas. Y ahora algo que debemos de cuidar mucho, yo creo que es al otro, ¿no? Pensar siempre en el otro, ser empáticos. Yo soy un fiel creyente de que se pueden hacer cosas desde las intervenciones comunitarias, las intervenciones psicosociales.
porque creo que algo que se puede magnificar son, eh, y que quizás podría recomendar, es no ignorar aquellas cosas que identificamos que nos hacen daño, porque eso se traduce como una violencia. No importa en qué ámbito estemos hablando, en el familiar, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre amigos, en las relaciones laborales, entre compañeros, entre compañeras, con el jefe, con la jefa, en la vía pública, ¿no? Eso diría, o sea, cuando colocamos esa premisa con la que empezamos de identificar la unidad mínima que podemos traducir como violencia es el daño, entonces apelaría a la empatía, a la sensibilización y a cuestionarse continuamente, que eso es muy importante, si lo que estoy incluso yo haciendo en mi trabajo, en mi vida cotidiana, está generando un daño a alguien, incluso a mí mismo. Porque replantearnos eso es replantearnos lo cotidiano. Y la violencia se esconde en lo cotidiano. No siempre la violencia se manifiesta de manera directa, con un grito, con un golpe, que es la manera, digamos, más exacerbada y más visible. Pero recordemos estas violencias invisibles que a lo mejor están en la cultura, que pueden estar hasta en la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que nos llevamos con el otro, la otra. Entonces, yo creo que desde ahí, ¿qué tanto nosotros aceptamos la diferencia? ¿No? ¿Qué tanto somos sensibles a eso? Y con esto no estoy diciendo que tengamos que solucionarlo, pero sí creo que eso es importante, que no normalicemos o naturalicemos, queremos llamarle así, que así nos llevamos en el trabajo, ¿no? O así nos hablamos con la pareja, o que así yo me llevo con mi mamá, o así son las cosas no, no deben de ser así siempre, y siempre cuestionar cómo lo estamos haciendo. Creo que eso es importante. Y la otra cosa eh, es apelar a la intervención. Yo confío que México tiene mucho talento. Todas las regiones de Latinoamérica tienen mucho talento, muchos muy buenos profesionales. Y yo siempre he externado una invitación que desde tu lugar de profesión, desde tu lugar de talento, desde tu lugar, desde tu pasión, puedes abonar a tu comunidad, ¿no? Volteemos a ver qué está pasando en nuestra propia comunidad, si se puede hacer algo, si puedo hablar con alguien para hacer algún tipo de proyecto, algún programa, alguna idea. A veces lo que necesitamos también son esa cohesión social, esos lazos de apoyo que nos ayudan y la verdad es que nos generan redes de apoyo sumamente importantes que en momentos críticos ayudan mucho. Lo hemos visto, creo que México, tristemente a través de catástrofes, se ha unido para sacar, digamos, y ayudar. Entonces, pienso que no necesita impulsarse por una catástrofe, debe ser algo cotidiano, no algo que nos lleve a acercarnos al otro y ya no estar en este ritmo tan acelerado que a veces nos inhibe, que a veces nos encierra, que a veces nos aísla. Eh, en muchos lugares, en muchas ciudades, la concepción de seguridad es sumamente distinta y se concibe incluso la ciudad como un monstruo, ¿no? Entonces, lo que haces para sentirte seguro, lejos de abrir los espacios, es cerrarlos, ¿no? Apelando otra vez a este tema de la prevención situacional, levanto mis bardas mejor 5 metros y ya no le hablo ni al vecino, ni al que está al lado, ni al de la esquina de la tienda, pongo cámaras, pongo alambres y lo que estoy haciendo es aislando. Entonces, busquemos apelar por algo distinto, que es a ver qué estará pasando con el vecino, qué problema tiene, ¿no? Estas conexiones entre personas que pueden ayudar, que de pronto a todos se dan cuenta que es para un bien común, que es la seguridad. Es una tarea complicada, pero seguramente es empezando por cambiar esta visión, ¿no? De intervenir y no solo encerrarse. Sí, es complicada porque nos saca de un lugar que a lo mejor nos acomoda, ¿no? Que es no hablarle a nadie, por ejemplo. Pero es importante, hay muchos programas, por ejemplo, en algún momento en México había algún programa de prevención de la violencia de género en el espacio público a través de se hacían alianzas con algunos negocios, algunas tiendas, que eran lugares que permanecían abiertos
y decía, acércate si tienes algún problema. Entonces se capacitaba a la persona que estaba atendiendo y si alguna persona era acosada, sobre todo era en zonas donde había mucha trata de personas, mucha desaparición de mujeres, este, se capacitaba a las personas, se ponían puntos estratégicos sobre la calle y decía, acércate si tienes un problema. Entonces, si uno tenía un problema o se sentía insegura, se acercaba al lugar y el establecimiento pues tenía todo un protocolo así. Es una forma de abrir los espacios, de ayudarnos, digamos, entre todos, ¿no? Hay formas, pero hay que hablarlas, hay que comunicarlas, hay que abrirlas, hay que repensarlas, hay que pensar en esa posibilidad. Muchos programas de prevención funcionan a través de eso, porque el problema es tan complejo y muta y evoluciona también que no basta con echar la culpa a alguien que lo tiene que solucionar. Todos debemos de colaborar de algún modo. Bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que se me pasó muy rápido este tiempo y creo que hablamos de cosas bastante complejas y al mismo tiempo muy cercanas a todos, ¿no? Y a todas. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si quisieras agregar algo más o ya sea compartirnos dónde podemos conocer más sobre tu trabajo. Digo, yo usualmente los encuentro por LinkedIn, que es como el espacio que tenemos, como esta carta de esto es lo que hago, ¿no? Básicamente. Pues, eh, tú dinos qué nos quieres compartir. Claro que sí, Miriam. Yo creo que algo muy interesante para poder cerrar este segmento es seguir inquietando a todas las personas que puedan escuchar esta entrevista y pudiéramos hacer un montón de recomendaciones bibliográficas, pero creo que algo interesante y siendo congruentes con lo que acabamos de decir es invitarlos a todas y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a buscar si hay algún programa, ¿no? Desarrollándose en su comunidad alguna asociación. Hay muchas asociaciones, muchas fundaciones, muchas organizaciones, muchos colectivos que ya están haciendo esfuerzos desde diferentes lugares. Eso sería algo interesante, ¿no? Que a la audiencia que pueda escuchar es eso, buscar si hay algún programa, algún colectivo, que ya exista dentro de su colonia, dentro de su municipio, dentro de su estado. Estoy muy seguro que lo hará. La verdad es que la sociedad civil ha hecho muchísimo, ha desarrollado muchos proyectos para defensas de territorio, para prevención de violencia de género, desde los colectivos feministas también se ha hecho demasiado, colectivos ambientales, todos apelan al tema de la seguridad de algún modo y sobre todo, y lo más importante, mira, es que están generando una red social, un tejido social, una cohesión. Están generando contactos. Entonces los invitaría a eso que buscaran algún proyecto y se sumaran también de alguna manera. Siempre hay formas de colaborar, de participar eh, de múltiples maneras. Entonces creo que es una recomendación que haría porque creo que es importante empezar a pensarlo desde ahí. Y digo, yo lo digo desde el posicionamiento de que confío en que todos podemos sumar, todas y todos podemos sumar o restar, como este tercer involucrado que puede legitimar, exacerbar o detener o prevenir la violencia cuando hay dos involucrados, ¿no? Y no ser los que violentan también, ¿no? Cuestionarnos eso. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues aquí nos pueden conocer en lo que realizamos a través de las personas que invitamos para platicar respecto a diferentes problemáticas. Pueden ver este y todos los episodios de sesiones metropolitanas, también conocer lo que hacemos desde Metrópoli Laguna. Y pues por mi parte, aparte de agradecerte tu tiempo, muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Muchas gracias a todos y a todas y también a ustedes por la invitación. Gracias.